Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este cuarto encuentro el tema es tirosinemia. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Eiroa, a la doctora Bindi y a la licenciada Cresta, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del servicio de errores congénitos del metabolismo del Hospital Garrahan. La doctora Verónica Bindi es médica especialista en pediatría, médica de planta permanente del servicio de errores congénitos del Hospital Garrahan. Y la licenciada Araceli Cresta es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, jefa de clínica del área de alimentación del Hospital Garrahan. Así que, bueno, con la presentación de estos tres honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, frías tardes. Les agradezco por estar ahí del otro lado escuchándonos y también a VLife por el auspicio, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de tirosinemia y yo agregué acá tipo 1. Esto en principio es para hacer una aclaración casi semántica. Todo lo que estamos acá hoy sabemos de qué vamos a hablar, pero fuera de este contexto, si decimos tirosinemia se puede prestar a la confusión y entonces es importante recordar que el solo tirosinemia implica aumento de los niveles de tirosina en sangre y eso se puede ver a múltiples causas. La más común, por lejos, son los trastornos de la función del hígado y, como vamos a ver más adelante, las vías del catabolismo de la tirosina ocurren en el hígado y es por eso que la disfunción del órgano causa tirosinemia. Pero también existen otros trastornos que son genéticos, errores congénitos del metabolismo, que producen elevación de los niveles de tirosina, no solamente la tipo 1, sino también la tipo 2 y la tipo 3, como vamos a ver. Y entonces la manera correcta de denominar la enfermedad de la cual vamos a hablar hoy, es decir, tirosinemia tipo 1, o específicamente hablando de cuál es la enzima deficiente, recordamos que es la fumaril acetoacetato hidrolasa. El otro nombre que tiene esta patología es tirosinemia hepatorrenal. Y esto es para diferenciarlas de las otras formas de tirosinemia, de errores congénitos del metabolismo de la tirosina, como la tipo 2, que se llama óculo-cutánea, porque tiene manifestaciones en la piel y en el ojo, y la tipo 3, que tiene manifestaciones solamente neurológicas. Así que cualquiera de estos son sinónimos para llamar o denominar a la patología a la cual hoy vamos a dedicarle el tiempo. Es una enfermedad genética, dijimos, de herencia autosómica recesiva, poco frecuente. En nuestro país no tenemos datos como para el resto de las enfermedades porque no hay pesquisa neonatal obligatoria, pero se estima que es similar a lo que ocurre en el resto del mundo, excepto en unas regiones de Francia y en esta región de Canadá, donde la frecuencia de portador es alta, es 1 cada 22 personas, y entonces la aparición de la enfermedad también es muy frecuente. Un repaso rápido desde la clínica. Recordar que clásicamente se describen dos formas de debut de la enfermedad vinculadas a la severidad de la misma. Las formas más severas tienen un debut más precoz, y eso es lo que denominamos forma aguda. Y las formas más atenuadas, si se puede decir atenuada, una enfermedad que aún continúa siendo grave en esta forma, es la forma crónica. La característica de la forma aguda, lo típico y lo que la diferencia al resto, es la insuficiencia hepática de debut temprano, desde el periodo neonatal hasta los primeros meses de vida. Esta insuficiencia hepática evoluciona rápidamente hacia la muerte si no se trata. Además de la insuficiencia hepática, también hay compromiso del túbulo renal, como vamos a ver más adelante, pero claro, el grado de compromiso hepático hace que esta sea la manifestación más importante. En contraste, la forma crónica debuta más tardíamente. El compromiso hepático se caracteriza por hepatomegalia y cirrosis, y el componente renal, como todos ustedes deben conocer, está caracterizado por el Fanconi, con pérdida de aminoácidos, con glucosuria, con pérdida de fosfato y con acidosis metabólica. Es decir, que el raquitismo es la característica de esta forma crónica. En el medio existen formas denominadas subagudas, como en todas las enfermedades que estamos viendo, completando el espectro de formas más severas a formas más graves. Finalmente existen otros síntomas menos frecuentes, como el compromiso miocárdico, una cardiomiopatía, o la hipoglucemia vinculada a la hiperplasia de células betas, que se van a detallar más en la explicación de los casos clínicos, como también los síntomas similares a porfiria. Para entender por qué pasa todo esto en los pacientes es importante recordar el catabolismo de la tirosina. Y es por eso que les presento este gráfico, y si nos centramos en tirosina, en el gráfico, lo primero que tenemos que ver es cuál es el origen de la tirosina. Y es importante recordar que, como se muestra acá, hay tres orígenes posibles. Uno es la dieta en sí misma, el segundo es el catabolismo proteico, al igual que en todas las enfermedades de metabolismo intermedio, cualquier situación de ayuno prolongado,
o de aumento de los requerimientos de energía, hace que se liberen las reservas endógenas, en este caso de músculo, y se aumentan los niveles de tirosina en plasma. Esa es la segunda fuente. Y la tercera es la transformación que sufre la fenilalanina a través de la fenilalanina hidroxilasa, paso que ustedes vieron en detalle cuando tuvieron la charla de fenilcetonuria. Independientemente del origen de la tirosina, luego, para llegar a su producto final, fumarato y acetoacetato, tiene que recorrer 4 pasos metabólicos diferentes. Y acá es donde empezamos a hablar más específicamente de la tirosinemia tipo 1. En esta patología, el bloqueo está en el punto 4, que está en este gráfico, dijimos fumaril, acetoacetato, hidrolasa. Y entonces, mirando este gráfico, naturalmente entendemos que eso genera un aumento del sustrato de esta reacción, fumaril acetoacético, y un aumento retrógrado del resto de los metabolitos también, maleílo acetoacético, hasta llegar a la tirosina, que también aumenta. Es por eso que esta es una de las causas por las cuales esta enfermedad cursa con tirosina alta. Ahora, no es la única, porque como ustedes ven acá, la tirosina está bastante distal del bloqueo metabólico. Entonces, la elevación que genera este bloqueo no es similar al que produce una alteración en el paso 1 de este gráfico, que es la tirosinemia tipo 2, en donde los niveles de tirosina están extremadamente elevados comparados con esta forma. La otra explicación por la cual está elevada la tirosina es porque esta enfermedad cursa con compromiso hepático y entonces la disfunción hepática, dijimos al principio, también aumenta los niveles de tirosina. La segunda consecuencia que sí es evidente mirando este gráfico es que hay disminución de los productos de la reacción, fumarato y acetoacetato. Esto no genera patología, estos dos metabolitos se pueden generar a través de otras vías metabólicas. Y lo tercero es que el incremento de fumaril acetoacético y maleíl acetoacético, acá en rojo en este gráfico, son metabolitos conocidos por su capacidad hepatotóxica, carcinogénica y fumaril acetoacético también nefrotóxica. Cuando sus concentraciones aumentan, no pueden permanecer en ese estado y utilizan una vía alternativa de metabolismo que es hacia la succinilacetona. La importancia de la presencia de la succinilacetona son dos. Por un lado tenemos ahí está. Por un lado tenemos que es fundamental como metabolito diagnóstico, dado que al ver este gráfico ustedes se dan cuenta que es patognomónico del bloqueo metabólico en este nivel, dado que cualquiera de los otros bloqueos metabólicos están por sobre la succinilacetona y va a estar ausente la misma. Además de su importancia diagnóstica, entonces, la otra importancia es en la fisiopatología. Succinilacetona inhibe una enzima de otra vía metabólica, del metabolismo del LEM, que no tiene que ver con la tirosina, pero eso explica los síntomas similares a la porfiria, dado que esta alteración genera aumento de 5 amino delta lebulínico y esto genera los síntomas tipo porfiria. Observando en detalle este gráfico, la otra consecuencia que podemos esperar es que podemos evaluar es si miramos en detalle y queremos intentar un tratamiento para esta patología, seguramente lo primero que se ocurre es que uno debería disminuir el aporte de tirosina. Bueno, finalmente eso es correcto y es uno de los primeros ensayos terapéuticos que existieron para la enfermedad. Pero recordar, mirando el gráfico, que si restringimos solo tirosina, tenemos el problema de la fenilalanina, que naturalmente se va a transformar en tirosina y va a generar que todavía exista niveles de tirosina que generen patología. Entonces, el tratamiento nutricional de esta patología consiste no solo en la restricción de tirosina, sino también de fenilalanina. Más entrado los años 90, se describe un tratamiento que para ese momento era nuevo, del cual el Hospital Garrahan fue protagonista con el trabajo de la doctora Baik, participando con los primeros pacientes del ensayo clínico que luego llegó a la aprobación de esta medicación, que es el uso de NTBC o nitisinona. Esta droga era un herbicida y se descubrió azarosamente que los ratones que estaban en la zona donde se había fumigado tenían niveles de tirosina alto y que el motivo de esto era el aumento de la tirosina, bien digo, por inhibición de la fenilpirúvico dioxigenasa. Entonces así se plantea la hipótesis de que un bloqueo por arriba de la generación de los metabolitos hepatotóxicos y carcinogénicos podrían tener algún rol terapéutico. Bueno, eso, como les digo, ya lleva bastantes años y finalmente se demostró que era correcto. Pero otra vez, mirando el gráfico, lo que resulta evidente es que recibiendo el mismo aporte de tirosina a un paciente librado de su evolución natural y otro tratado con NTBC, va a tener incrementos de tirosina mayores el tratado con NTBC. Y entonces ahí es que el rol actual del NTBC, del tratamiento con NTBC, implica también
una dieta restringida en fenilalanina y tirosina para no sobrecargar con niveles de tirosina que pueden provocar lesiones oculares y cutáneas, como ocurre en la tirosinemia tipo 2. Entonces, para resumir, históricamente, el tratamiento inicial, que había sido la restricción de tirosina y fenilalanina de la dieta, en realidad no modificaba lo que era la evolución natural de la enfermedad, que dependía específicamente de la severidad del fenotipo. Como ustedes ven acá en esta curva de sobrevida, los pacientes que debutaban más temprano tenían más mortalidad, y los que debutaban más tarde, menor mortalidad. En todos los casos la mortalidad era extremadamente elevada y persistía a pesar del tratamiento. Esto, dijimos, cambia a partir del tratamiento con NTBC y dieta, donde independientemente del fenotipo, forma aguda, forma crónica, forma severa, en todos los casos se observa una sobrevida mucho más alta. El estudio de las cohortes de estos pacientes, que como ustedes deben saber, llevan ya varios años, permitió reconocer que a pesar de este tratamiento existían pacientes que desarrollaban hepatocarcinoma, que es la complicación tardía. Este hepatocarcinoma no lo desarrollaban todos los pacientes, y cuando se analizaron las causas, lo que se observó es que los pacientes que inician el tratamiento con NTBC en forma temprana, y hablando de temprano estamos refiriendo al primer mes de vida, no desarrollaban hepatocarcinoma. Y a medida que transcurría más tiempo desde el inicio del tratamiento, desde el nacimiento hasta el inicio del tratamiento, había más riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma en forma creciente. Esto se cree que es porque la presencia de estos metabolitos hepatotóxicos y carcinogénicos ya durante un mes, incluso antes, en el periodo fetal, ya condicionan su capacidad oncogénica. Y es así entonces que sobrevino un nuevo fenotipo que emergió en este momento, que fue que los pacientes que se morían antes ahora sobrevivían, y para evitar o controlar el desarrollo de hepatocarcinoma necesitaban un monitoreo toda su vida, sobre todo cuando el inicio del tratamiento es después del mes de vida. Situación que en nuestro medio es la regla, porque al no existir pesquisa neonatal, todos los pacientes se diagnostican por clínica y casi todos los pacientes empiezan cabalgando los 2 meses, si fuera en los casos más rápidos, ¿no es cierto? Pero bueno, es así que esta historia continúa, y después de estas evaluaciones a largo plazo se empezó a reportar un síntoma que previamente en la enfermedad librada de su evolución natural no se había reportado, que son las alteraciones cognitivas. El primer reporte de esto es en el año 2008 en Francia, donde se reporta que el 35% de la corte tiene problemas en la escolaridad sin especificar cuáles. Se pensó que tenían que ver con el IQ, y entonces hubieron varios estudios al respecto. El más conocido es el de 2014 de Países Bajos y un centro de Estados Unidos, que compara el IQ de pacientes tratados con NTBC con sus hermanos, donde demostraban que el IQ era más bajo de los pacientes con tirosinemia, sin embargo, por sobre lo normal, o sea, valores normales de IQ, aunque en teoría inferiores a su potencial. Esto luego no se pudo sostener en otros estudios, y hoy en día se cree que el IQ no es anormal. Sin embargo, la explicación final de estas alteraciones escolares que se vieron inicialmente y que todos reportamos en nuestras cortes tiene que ver con algunas alteraciones específicas de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, la cognición social y alteraciones de la conducta, principalmente vinculadas al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos hallazgos sí se pueden reproducir en otras cortes y están publicadas, por ejemplo, en el año 2017 en la Corte de Chile. Es decir, que estas alteraciones actualmente se consideran como parte del nuevo fenotipo emergente después del monitoreo del hepatocarcinoma y el seguimiento a largo plazo. ¿Cuál es el problema o alteración bioquímica que subyace a este desarrollo cognitivo subnormal? La explicación única para esto no existe todavía, pero la hipótesis más probable está vinculada a esta situación que yo les comenté, que resulta lógica al ver la vía metabólica, que es que los pacientes tratados con NTBC tienen niveles de tirosina más altos que la evolución natural de la enfermedad. Con lo cual, esto genera que el aumento plasmático de la tirosina compita a nivel de la barrera hematoencefálica con el transportador LAT1 por otros aminoácidos neutros. Esto genera un desbalance dentro del sistema nervioso central entre la tirosina y el resto de los aminoácidos, generando una deficiencia relativa del resto de los aminoácidos. Esta deficiencia relativa puede ser o puede dar origen, según lo que demostraron algunos trabajos, a disminución de la síntesis proteica. Por otro lado,
El triptofano es uno de estos aminoácidos neutros y, como ustedes saben, es precursor de la serotonina, y entonces hay disminución de la síntesis de neurotransmisores. Solamente un centro reportó además que esto estaba asociado a alteraciones de la sustancia blanca. El mecanismo de esto no se sabe y, como les dije recién, esto no se reproduce en todas las series. En definitiva, acá estamos ante la situación donde en la actualidad el mejor tratamiento para estos pacientes consiste en un diagnóstico precoz para poder iniciar el tratamiento durante el primer mes de vida, luego monitorear el eventual desarrollo de hepatocarcinoma y ahora, en base a esta información que les estoy dando en este momento, el rol de la dieta y el control metabólico de los niveles de tirosina en plasma, que si bien sabemos que no representan exactamente lo que pasa dentro del sistema nervioso central, pero a la luz del conocimiento actual es la hipótesis más probable, tienen un rol preponderante y entonces cobra nuevamente trascendencia el control metabólico de estos pacientes. La dificultad al respecto tiene que ver con que los niveles elevados de tirosina en estos pacientes tratados con NTBC, si no son muy altos, son asintomáticos. Y entonces la única chance de poder asegurar de que el desarrollo cognitivo sea normal es monitorearlo frecuentemente e intentar que esté casi dentro de lo que denominamos rango normal o en el rango normal superior de tirosina plasmática. Bueno, habiendo terminado esta introducción, le dejo la palabra ahora a la doctora Bindi y a la licenciada Araceli Cresta para continuar con la presentación del caso clínico. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, junto con la licenciada Araceli voy a empezar a contarles un caso clínico. Bueno, muy bien. Bueno, y un poco en línea con lo que venía contando Hernani para poder de alguna manera toda esta teoría pasarla a la práctica y graficar todo lo que estuvo contando Hernán, vamos a dividir esta charla en cómo se presenta este paciente, cuál fue su debut, cómo hacemos el seguimiento, cómo iniciamos el tratamiento y cómo hacemos el seguimiento a largo plazo y los desafíos y las complicaciones que empiezan a aparecer a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Bien. Bien, y este caso clínico es un paciente que ya tiene 10 años de seguimiento en el hospital, debuta muy temprano, a los 2 meses de vida. Ahí hay un gráfico donde se muestra el árbol genealógico, donde vemos, como contó recién Hernán, que tenemos antecedentes de una hermana fallecida por tirosinemia, y esta es la forma en la cual diagnosticamos los pacientes, por clínica, por antecedentes de algún hermano fallecido, al no contar con pesquisa. Había fallecido esta paciente a los 6 meses y 3 años después nace el caso clínico. Bien, este paciente había sido derivado de un hospital privado, como se veía en la diapositiva anterior, son oriundos de Río Gallegos. Así, había sido derivado por sospecha de tirosinemia, y dentro de los antecedentes encontramos que había sido un bebé que había nacido de término, 39 semanas, con alto peso para la gestacional, había cursado una infección perinatológica, un Lues congénito, había estado la madre tratada en forma parcial y él estuvo tratado, por lo tanto, 10 días con penicilina, y después se va de alta sin ningún otro inconveniente, y al mes de vida se vuelve a internar porque estaba con dificultad respiratoria, había bajado de peso, presentaba vómitos y bueno, se interna con diagnóstico de bronquiolitis, no había rescatado ningún germen y no había ningún otro antecedente luego. Después, a los 2 meses, había comenzado a estar más histérico, más amarillito. Esto se lo sumaban vómitos, ya de varios días de evolución, por lo cual la madre consulta. Cuando lo examinamos, este bebé tenía un tinte histérico, estaba en regular estado general. Tenía un hígado firme y estaba deshidratado, secundario a los vómitos, y tenía el peso estancado, 5,5 kilos. Ya traía del hospital imágenes, se podía ver en el ecocardiograma hipertrofia concéntrica de los ventrículos, y en la ecografía hepática se veían nódulos
varias imágenes nodulares. Bien, y ya les comenté entonces cómo se presenta, cuál es el examen físico de este paciente, y ahora sí arrancamos con la primera pregunta. Bien, y la pregunta va dirigida es, ¿qué dato clínico les parece más relevante en tirosinemia 1? Acá es para elegir una sola opción. La primera dice hepatomegalia asociado a insuficiencia hepática, la segunda ictericia, la tercera estancamiento de peso, la cuarta un periodo libre de enfermedad en las primeras semanas de vida. Muy bien, bárbaro. Ahí tenemos los resultados de la votación. El 81% votó hepatomegalia e insuficiencia hepática, un 15% ictericia y en periodo de enfermedad un 4%. Bien, entonces, en consonancia con lo que estuvo hablando Hernán recién, el hígado es el órgano más severamente afectado en esta enfermedad, por lo tanto, el compromiso hepático va a estar siempre presente, incluso está presente en los primeros días de vida, aunque el paciente no tenga manifestación clínica. Así que esa es la respuesta correcta. La ictericia, en realidad todas estas respuestas en su conjunto pueden llevar al diagnóstico de tirosinemia, pero no en forma aislada. La única en forma aislada podría ser la hepatomegalia asociada a falla hepática. La ictericia aislada, sin ningún otro signo clínico, aleja la posibilidad de que se trate de una tirosinemia, o sea que sería casi nula la posibilidad. El estancamiento de peso puede deberse a varios factores, y sí es característico esto, que en general no aparece el primer día de vida, sino que aparece más adelante. Por eso que tenemos tiempo, en el caso de otros países que tienen pesquisa, de poder detectar las anomalías bioquímicas. Bien. Creo que no puedo pasarlas. Ahí va. Ahí está la respuesta correcta. Y volviendo un poco a las diapositivas previas, quería mostrarles cómo este paciente tiene un periodo libre de enfermedad. Entonces, al principio, como les conté recién, no tenía ningún signo de compromiso hepático, pero al mes de vida quizá uno pueda rescatar este dato, que el paciente había tenido taquipnea, había tenido vómitos, había bajado de peso, así que esto puede ser secundario a una acidosis metabólica subyacente, quizá no diagnosticada porque el paciente no se le habían tomado quizá laboratorios pertinentes, y quizá esto pasó desapercibido. Así que uno a veces cuando ve estos pacientes es muy meticuloso y hace todo un análisis retrospectivo para ver si hubo algún signo previo. Bien, y con respecto, cuando vimos el motivo de consulta y la forma, el examen físico y los exámenes complementarios, de vuelta les vuelvo a recalcar que la ictericia aislada sola no es diagnóstico de tirosinemia, pero la ictericia puede aparecer, siempre es leve y los niveles de bilirrubina nunca son muy elevados. Con respecto al examen físico, el hígado no es blando, sino que es firme, incluso puede ser un hígado duro, si el paciente, por ejemplo, tiene cirrosis. En el ecocardiograma, este paciente tenía hipertrofia concéntrica, que esto no nos llama la atención, de hecho está descrito aproximadamente en un 30% de los pacientes, en la forma de presentación aguda. Puede aparecer al inicio, generalmente no aparece con el tiempo, y esto hay unas teorías que postulan que en realidad hay una inhibición del aporfo urinógeno sintasa miocárdica que genera cardiotoxicidad, la acumulación de delta aminolebulínico. Esas serían las teorías. La hipertrofia concéntrica, esta miocardiopatía en general no tiene repercusión hemodinámica, el paciente no tiene descompensación por esta cardiopatía, y generalmente afecta al ventrículo, o al septum o al ventrículo izquierdo. Con respecto a las imágenes nodulares en hígado, muy frecuentemente se presentan al inicio. Bien, y ahora vamos con la parte, hasta ahora analizamos la parte clínica, ahora vamos con los datos bioquímicos. Acá les cuento un poco el laboratorio que tenía al ingreso. Tenía una bilirrubina de 3 con apredominio directa, una GOT de 43, una GPT de 30, una FAL de 1100, un calcio de 9,6, un fósforo de 4, un magnesio de 2,2, un ionograma 141 y un potasio de 4,4, con un cloro de 108, urea de 11 y creatinina de 0,29. El coagulograma tenía un tiempo de protombina de 39%, un RIN de 2,2, KPTT de 36 segundos y una glucemia de 45. Y ahora sí, arrancamos entonces con la segunda pregunta, que está dirigida a estos datos bioquímicos.
Y la pregunta es, ¿qué dato bioquímico les parece más sugestivo de tirosinemia 1? La primera opción dice enzimas hepáticas normales. La segunda, alfa-fetoproteína elevada. La tercera, prolongación de tiempo de protombina. Y la cuarta, hipoglucemia. Bien, el 79% votó alfa-fetoproteína elevada, y esto es así, porque la pregunta era cuál era más sugestivo. Todos estos datos bioquímicos pueden estar en un paciente con tirosinemia, pero lo que está siempre, indefectiblemente, es la alfa-fetoproteína elevada. Y con respecto a eso, recordemos que la alfa-fetoproteína es una proteína circulante fetal que puede persistir elevada en los neonatos, por lo tanto hay que interpretarla en el contexto de qué edad tiene el paciente, porque va a ir descendiendo con el paso del tiempo, a partir de hasta los 3 meses, por ejemplo, es tan alta como 1000. Así que tener en cuenta esto. Si acá está graficado, el cuadrito que usamos en el hospital, de los niveles entonces de tirosina, de alfa-fetoproteína, y acá, por lo que vemos de este paciente que tiene 2 meses, puede tener hasta 2000 de alfa-feto y ser normal. Pero bueno, como vimos recién en la diapositiva, este paciente tenía alfa-fetoproteína muy elevada, más de 500.000, así que esto es sugestivo de tirosinemia. Y el resto de las opciones, las transaminasas de estos pacientes es característicamente normal, a no ser que el paciente tenga una falla hepática aguda fulminante. Si no, las transaminasas son normales. Con respecto a la hipoglucemia puede aparecer. Uno dice, bueno, intuitivamente piensa que es consecuencia de la falla hepática, pero la hipoglucemia se vio en muchos casos que es secundaria, una hiperplasia de las células beta pancreáticas, y esto no se sabe bien la fisiopatología, se sabe más que nada en estudios citológicos que ocurre esto, se piensa que son estos metabolitos circulantes que generan esta hiperplasia, y la hipoglucemia generalmente son asintomáticas y son de curso benigno, responden un poco más tarde a la administración del tratamiento del NTBC, y cuando son sintomáticas hay algunos trabajos donde muestran que se trata con diazóxido de manera efectiva, ¿sí? Por este hiperinsulinismo secundario que genera. Bueno, ahí como pueden ver, entonces alfa-fetoproteína más de 500.000, los ácidos orgánicos con la presencia patognomónica de la sucina y la acetona, y los aminoácidos plasmáticos, como bien decía Hernán, la tirosina está aumentada de cualquier causa de fallo hepático, de compromiso hepático, así como también lo está la metionina, y la fenilalanina está normal en este paciente. Ahí le puse los valores de corte. Bien, entonces algunas cosas las voy a volver a repetir, pero bueno, dijimos bilirrubina baja, eso es lo característico. En estos pacientes no vamos a encontrar bilirrubina muy elevada ni un patrón colestático. Las transaminasas son normales, la FAL pues está elevada, y esto puede tener también que ver con el compromiso tubular, o sea, con que sea un componente óseo también lo que esta FAL que está dando vueltas. Invariablemente siempre encontramos que el paciente tiene alfa-fetoproteína elevada y tiene coagulopatía. La alfa-fetoproteína, como dijimos recién, es muy elevada, más de 10, más de 100, no es solamente un poquito fuera del rango. Y este paciente no tiene compromiso tubular al inicio, pero muchos sí lo tienen, y a veces, como contaba recién Ana, es un síndrome Fanconi. Habitualmente no es un Fanconi completo, con todos los componentes de glucosuria, aminosiduria, hipofosfaturia. Lo que sí, invariablemente, siempre estos pacientes tienen es hipofosfatemia, por lo cual siempre hay que mirar el fósforo. Esto genera a largo plazo un raquitismo hipofosfatémico, así que ten en cuenta esto, y ya les expliqué entonces el mecanismo por el cual ocurre la hipoglucemia que pueden verse estos pacientes, generalmente benigna, por un hiperinsulinismo. Bien, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Hasta ahora contamos que tiene el motivo de consulta, el paciente viene derivado con fuerte sospecha de tirosinemia, lo confirmamos con los análisis bioquímicos, entonces ahora tenemos que empezar a tratarlo. Siempre nuestro caballito de batalla es ponerle un flujo de glucosa, seguramente ahí no nos vamos
equivocar, y efectivamente acá también, esto no es una excepción, vamos a usar un flujo de glucosa, pero el pensamiento es el siguiente: queremos parar el catabolismo, entonces lo hacemos a través entonces de la administración de un nutriente seguro, y además queremos inhibir la producción de delta de aminolebulínico, y por supuesto en el caso de hipoglucemia, en el caso también queremos mantener la normoglucemia. El resto de las medidas son medidas de soporte. En el caso de alteración de la síntesis hepática, vamos a dar plasma fresco congelado, vamos a administrar vitamina K, vamos a corregir las alteraciones hidroelectrolíticas en caso de que haya compromiso renal, y por supuesto, agresivamente vamos a tratar las infecciones, todo esto en pos de evitar el catabolismo, y si el paciente requiere soporte ventilatorio también va a ser brindado. Con respecto a la administración del NTBC, la dosis, bueno, es una medicación como recién comentó Hernán, que se utiliza a partir del 92 y ha cambiado radicalmente la historia natural de la enfermedad. La dosis es 1 miligramo kilo día, se divide en 2 tomas. Esta medicación se utiliza por vía oral, y la administración del NTBC y la respuesta al NTBC es rápida. A las 24 horas el paciente no tiene más su succinilacetona, esto es lo más rápido que ocurre, y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que el paciente ya esté mejor? Por supuesto lo que prima es lo hepático, y uno espera que a los 7 días el paciente esté entonces sin clínica, y ya con la alteración de la síntesis hepática ya no esté más. Otros casos distintos que pueden ocurrir es que si el paciente tiene una falla hepática grave, entonces no arranco con 1, sino arranco con 2 miligramos kilo día. Si todo esto no ocurre, o sea, si no, la clínica no desaparece a los 7 días, y todo no marcha bien y continúan las alteraciones de la síntesis hepática, el paciente directamente es derivado a trasplante hepático. Esto ocurre muy raramente, pero puede pasar. Si el paciente ya está muy comprometido, está encefalopático, muy coagulopático, por supuesto se acortan estos periodos de probar a 2 a 3 días, y algo fundamental, que esto también es algo que lo decimos para todos los errores congénitos del metabolismo, en los cuales está comprometido el metabolismo intermedio, tenemos que alimentarlo precozmente. Esto es muy importante, con el mismo pensamiento de esto de evitar el catabolismo, introducción temprana de la alimentación. Nosotros a este paciente le indicamos como objetivo final, esto se hace siempre de manera gradual, como objetivo final, una fórmula libre, la fórmula libre en tirosina y fenilalanina. Arrancamos con 2,5, bueno, en realidad arrancamos con 1, después ahora nos va a contar Ara, y terminamos teniendo 2,5 gramos kilo día. Se agregó la fórmula de inicio, y bueno, ahí están la fórmula de inicio que aporta la fenilalanina y la tirosina. Todo esto va a estar medido según los requerimientos que tenga el paciente según la edad. Acá está el volumen y las calorías, pero lo que quiero remarcar acá es que la introducción de estas 2 fórmulas siempre es de manera gradual. Hay un poco de discusión de cómo comenzamos y no está muy claro en las guías de recomendación, pero lo que sí queda claro es que hay que aportarle rápidamente, hay que alimentarlo rápidamente a estos pacientes. Le vamos a aportar calorías y aminoácidos a partir de fórmula libre, y una vez que baja el nivel de tirosina, ahí en ese momento le vamos a dar proteína natural, pero esto tiene que ser dentro de las 48 horas. Bien, ahora sí, le doy lugar a que continúe la presentación Araceli. Muchas gracias, Vero. Gracias a todos por estar presentes en este webinar. Muchas gracias a Daniela y a VLife por la invitación. Bueno, esto es el esquema, digamos, de este inicio de alimentación enteral, como nos decía Vero, de la manera más precoz posible. Este es el primer momento donde tenemos una indicación, como bien nos decía Vero, de 1 gramo de proteína por kilo de peso en forma de sustituto proteico. En este momento todavía no incorporamos la proteína natural. Entonces, le hacemos ese aporte para que dé 1 gramo de proteína por kilo de peso, le sumamos el aporte de maltodextrina con el fin de aumentar el valor calórico de esa mezcla,
Por supuesto que en paralelo sigue teniendo el flujo de glucosa, no es exclusivamente la alimentación enteral la que va a estar aportando calorías, y de esta manera le aportamos 67 kilocalorías por kilo, ese gramo de proteína a expensas de sustituto proteico. Luego, gracias, Vero. Ya pasando a lo que son los objetivos del tratamiento nutricional, vamos a ver que los objetivos de este tratamiento nutricional, de acuerdo a las recomendaciones de Majordan y de Laet, son restringir la ingesta de los aminoácidos fenilalanina y tirosina con el fin de mantenerla. Perdón, voy a sacar, no estoy viendo. Perdón, porque no puedo ver la diapo. Ahí estamos. El objetivo principal es mantener la concentración plasmática de tirosina dentro del rango objetivo recomendado, entre 20 a 40 micromoles por decilitro, y el rango de fenilalanina no menor a los 2 micromoles por decilitro, para evitar déficit de este aminoácido esencial. Y esto se logra a través de la dieta controlada de tirosina y fenilalanina, como bien nos explicaba Hernán al principio de esta charla. Recordemos que el 75% de la fenilalanina dietaria se va a convertir en tirosina. Por supuesto que debemos asegurar un estado nutricional adecuado y asegurar el crecimiento y desarrollo normal. La siguiente, por favor, Vero. Como base de este tratamiento debemos proveer tanto fenilalanina como tirosina suficiente para cubrir los requerimientos en forma de proteína natural. Vamos a proveer un adecuado aporte del resto de los aminoácidos y una suficiente cantidad de calorías con el fin de evitar el catabolismo endógeno. Esto lo vamos a lograr utilizando los sustitutos proteicos, lo que son las fórmulas libres de fenilalanina y tirosina. Y en los pacientes más grandes, las calorías se van a completar con alimentos aproteicos, como ya vamos a ver. Y por supuesto que vamos a cubrir las recomendaciones de ingesta del resto de los nutrientes, tanto sea de vitaminas como de minerales. La siguiente, por favor. Hablamos de las necesidades nutricionales por edad y nos basamos en los protocolos de Ross, de acuerdo a los rangos etarios, donde nos establece la recomendación de fenilalanina más tirosina por miligramo por kilo día, las proteínas totales y la energía también por kilo y por día. La siguiente. ¿De qué manera y a través de qué podemos constituir el aporte de fenilalanina más tirosina en el caso de los lactantes? Si está instalada la lactancia materna, podemos utilizar la leche materna, sea por extracción y medida, o sea colocándola al pecho luego la toma de sustituto proteico, como se hace habitualmente en la PKU. Esto, obviamente, en el caso de un paciente que recién inicia el tratamiento, que quizás está más complicado, lo tendremos que hacer para aportarlo en forma enteral, pero bueno, eso va a depender mucho de cada paciente. Sepamos que podemos utilizar la leche materna y vamos a administrarla de la manera más indicada de acuerdo al caso particular de cada paciente, sea colocándolo al pecho, luego de la toma de sustituto proteico, sea con extracción de la leche materna y administración en forma medida. En el caso de nuestro paciente que estamos presentando, la lactancia materna no estaba instaurada, de manera que recurrimos a la fórmula de inicio, que es la otra vía de aporte de fenilalanina y tirosina en los lactantes, y lo vamos a hacer, como nos decía Vero, de acuerdo a las recomendaciones y a los ajustes que vamos haciendo con el monitoreo. La siguiente, por favor.
¿Cómo completamos el aporte proteico? Una parte, como dijimos, del aporte proteico va a estar dado por la leche materna o por la fórmula de inicio. Y el resto va a ser dado por la fórmula libre de fenilalanina y tirosina, indispensable para el tratamiento de estas patologías, así como de otras aminoacidopatías. En el caso de niños más grandes y adolescentes, por supuesto que vamos a aportar también la fórmula libre de fenilalanina y tirosina, que va a completar el aporte proteico de los alimentos con aporte de fenilalanina y tirosina, de acuerdo a la indicación que van a ir recibiendo. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los pasos que debemos hacer para el cálculo del plan alimentario. En primer lugar, estimamos los requerimientos de tirosina y fenilalanina de las tablas de Ross, así como también las proteínas y las calorías, de acuerdo al rango etario. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es calcular esos requerimientos, de cómo cubrimos esos requerimientos de tirosina y fenilalanina que ya hemos estimado con el aporte de fórmula de inicio o de pecho en los lactantes o con alimentos en los niños más grandes. Y vamos a completar el aporte proteico con sustituto proteico libre de tirosina y fenilalanina. Por último, en los niños más grandes se cubren las calorías restantes con alimentos libres de proteínas. En los lactantes, en general, la mezcla de la fórmula de inicio y el sustituto proteico alcanzan las calorías necesarias como meta objetivo. La siguiente, por favor. Es así como llegamos a la dieta de alta, cumpliendo con los cálculos esbozados en la diapositiva anterior. Y aquí vemos, hemos indicado 8 tomas de 100 centímetros cúbicos cada una. En el cuadrito de más abajo vemos que le estamos haciendo un aporte de fenilalanina y tirosina de 70 miligramos por kilo por día, correspondiente a su rango etario, 3 gramos de proteínas totales. Por supuesto que esas proteínas totales se alcanzan con el aporte de sustituto proteico y la energía de 120 kilocalorías por kilo. En el cuadro inmediatamente superior a este último vemos esas recomendaciones, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, volvemos a Vero, perdón. Le seguimos contando entonces este caso clínico. Este paciente se va a dar, como contó Ara, con este aporte. Después siguió viniendo los controles al principio son bastante seguidos. Y les quiero comentar un control de los 4 meses con el laboratorio y con el aporte que tiene. El aporte en ese momento enteral era 2,5 gramos kilo de proteínas, de los cuales 0,85 gramos correspondía a proteína natural, tiene un aporte de 100 calorías kilo. El peso estaba muy bien, 6,900 kilos, tenía muy buen progreso de peso y talla. Le hicimos un laboratorio control con 2 horas de ayuno. Tenía un TP de 95%, un KPTT de 35%, una GOT de 49, una GPT de 33, en los plasmáticos tirosina 21, fenilalanina de 1,5, un alfa-feto de 42.814, y en los ácidos orgánicos se veía la presencia de parahidroxifenilacético, hidroxifenilpirúvico y láctico. Bien, y ahora sí, esto nos lleva a otra pregunta, que es la pregunta 3. Bien, y la pregunta es, ¿qué le llama la atención del resultado de este laboratorio, de este control de los 4 meses? Las opciones son la alfa-fetoproteína, que está persistentemente elevada, fenilalanina baja, presencia de fenilpirúvicos en los ácidos orgánicos, o que el paciente tenga un hepatograma normal. Muy bien, ahí tenemos resultados. Y esta está más repartida, esta pregunta. El 28% contestó alfa-fetoproteína persistentemente elevada, el 32% fenilalanina baja, 36% presencia de fenilpirúvicos
y el hepatograma normal en 4%. Recordemos que el hepatograma normal no es algo que nos llame la atención porque, como hablamos hace un ratito, característicamente esta enfermedad, las transaminasas son normales. En el caso de la alfa-fetoproteína, que sigue estando elevada, tiene 42.000. Se acuerda que habíamos visto que hay valores que se corrigen para edad, sin embargo este valor está excesivamente alto, tiene más de 2.000. La explicación a todo esto es que la alfa-fetoproteína de esta enfermedad cae de manera logarítmica durante el primer año de vida, incluso puede prolongarse un poco más. Este paciente, de hecho, tiene una normalización recién al año y 3 meses. Es muy importante monitorizar de cerca la alfa-fetoproteína porque, como explicó recién Hernán, es un marcador para hepatocarcinoma. Pero bueno, es normal que esté elevada, pero siempre tenemos que fijarnos de qué manera hacer una curva de alfa-fetoproteína en estos pacientes, para ver de qué manera cae, porque esto nos va a denotar entonces si el paciente está respondiendo bien al tratamiento, ¿sí? Esto ocurre, por supuesto, porque estos pacientes los diagnosticamos tarde y pueden tener entonces, hay que monitorizar que no aparezca hepatocarcinoma. La respuesta correcta es fenilalanina baja, ahí vimos que tenía 1,5, nuestro objetivo es que tenga más de 2, y también la tirosina está en el límite. Y esto nos ocurre muy frecuentemente con estos pacientes cuando, por supuesto, van creciendo, van aumentando de peso y uno, a pesar de que tengas controles seguidos, a veces se queda corto con el aporte. Entonces, ahora va a continuar Ara de las modificaciones que le hicimos con respecto a la dieta. Espero que les paso las diapositivas. Bien. Bueno, gracias, Vero. Como bien decía Vero recién, los controles frecuentes son súper importantes en estos pacientes porque debemos ir ajustando los aportes de acuerdo a la ganancia de peso y también al monitoreo por laboratorio. En cuanto a las competencias del licenciado en nutrición, tenemos que evaluar de manera lo más precisa posible el aporte real que venía recibiendo el paciente y, en virtud de ello, realizar las modificaciones a la dieta de acuerdo a la prescripción médica. Tengamos en cuenta que a veces lo último indicado no tiene un correlato exacto en lo que está recibiendo el paciente, porque a lo mejor saltea alguna toma. Tenemos que ir evaluando toda esa situación a fin de tener un panorama bien claro de cuál es la ingesta real del paciente. Y lo que vimos es que estaba recibiendo unas 110 kilocalorías por kilo, 2,75 gramos de proteína totales por kilo y 63 miligramos de fenilalanina más tirosina. Pese a que estaba dentro del rango de las recomendaciones, esa cantidad de fenilalanina y tirosina, obviamente no era suficiente, ya que, como decía Vero, el nivel de fenilalanina era bajo y eso lo tenemos que corregir. De manera que se incrementó la proteína natural en un 20%, alcanzando los valores que vemos aquí de 120 kilocalorías por kilo, 3 gramos de proteína totales, o sea, el sustituto proteico más la fórmula de inicio, y 78 miligramos por kilo de fenilalanina más tirosina. Te dejo, Vero. Bien. Con respecto a la pregunta anterior, me olvidé de aclarar la última opción, que era presencia de ácido fenilpirúvico en los ácidos orgánicos. Esto es habitual, nosotros lo vemos todo el tiempo. Hay presencia de ácidos fenólicos en orina persistentes en la orina de pacientes con tirosinemia. Estos son metabolitos del catabolismo de la tirosina. Así que esto puede estar aminorado por la dieta, pero aparecen siempre. Lo importante en los ácidos orgánicos es que no haya presencia de succinilacetona, porque eso puede notar que haya baja compliance con respecto al NTBC, ¿sí? Entonces, este cuadro que quería mostrarles es un cuadro que habla del monitoreo de los pacientes, que podemos tomar como referencia para con qué frecuencia hacerle los controles entonces, a estos pacientes. Lamentablemente no tenemos una bibliografía con respecto a los pacientes que diagnosticados por clínica, sino que este es un cuadro extraído de pacientes detectados a través de
pesquisa neonatal, pero bueno, nos puede servir de guía. De hecho lo usamos bastante frecuentemente, como podemos ver en la primera parte, están los biomarcadores, succinilacetona, aminoácidos, coagulograma y alfa-fetoproteína. Está dividido en 3 partes: pacientes que tienen menos de 1 año, pacientes que tienen de 1 a 5 años y pacientes más grandes. Y como podemos ver, las primeras determinaciones se piden muy frecuentemente, de manera mensual, y después cada 3 meses y luego cada 6. En cambio, el hepatograma y el hemograma y los valores que tengan que ver con el compromiso renal se piden menos seguido, cada 6 meses al principio y después de manera anual. Y las imágenes, algo que después lo vamos a discutir más adelante como complicación, por lo que podemos ver, en el primer año de vida hay 2 imágenes, una basal y otra a los 6 meses, y después en realidad va a estar supeditado a si aparecen nódulos o en la clínica del paciente, ¿sí? Lo mismo que la renal, una de base y de manera anual. Estos pacientes pueden tener nefrocalcinosis, así que hay que monitorizar este aspecto de la parte renal, ¿sí? La evaluación psicométrica se pide una antes de la edad escolar, y después esto también va a depender de cada centro, pero en general uno espera que sea anual para poder, más que nada, adaptarlo a la currícula. El paciente y la lámpara hendidura en general se pide al principio basal, por supuesto, y no hay un tiempo en el cual pedir con determinada frecuencia, sino cuando el paciente está asintomático, porque lo que estamos buscando son depósitos en la córnea por hipertirosinemia, por lo cual si el paciente tiene una tirosina muy elevada, o si tiene síntomas, entonces lo vamos a buscar. Bien. Ahora le dejo Ara nuevamente, que nos va a explicar. Gracias. Perfecto. Bueno, al 6º mes vamos a iniciar la alimentación complementaria. Las consignas básicas para la alimentación complementaria, por supuesto, va a ser evitar todo tipo de alimentos con alto contenido en proteína natural o intacta. Vamos a aportarle la fenilalanina más la tirosina a través, por supuesto, de la fórmula de inicio. Y ahora vamos a incorporar también la proteína natural, que nos va a aportar los distintos alimentos que vayamos incorporando sucesivamente en esta etapa de alimentación complementaria. Y vamos instruyendo acerca del conteo de fenilalanina y tirosina en miligramos y el contenido de los alimentos en estos aminoácidos. No en el primer momento, pero ya digamos en la avanzadita un poco la alimentación complementaria, vamos a ir incorporando alimentos aproteicos que son muy importantes para el aporte calórico suficiente. Y por supuesto el sustituto proteico, que no me canso de recalcarlo, es la principal fuente de proteínas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la incorporación de los semisólidos? Bueno, vamos a iniciar con papillas de vegetales y frutas, como para ir probando e iniciando en una etapa muy primaria la alimentación complementaria. Ahí ya les vamos, como les decía, les vamos diciendo a las familias, los vamos introduciendo en lo que es el conteo de fenilalanina y tirosina en cuanto al aporte de las papillas que vaya comiendo. En general es poco, pero ya los vamos instruyendo para que se vayan familiarizando con ese conteo. Esto es como para que vayan cuchareando, esto es al inicio, ¿no es cierto?, entre los 6 y los 7 meses. Luego a los 8 o 9 meses ya vamos incorporando alimentos de diversas texturas, más o menos para que vayan aceptando otras consistencias, tratar de no dejarlos en las papillas solamente. Vamos también, en la medida que van corriendo los días y los meses, vamos a ir viendo los ajustes que tenemos que hacer en cuanto al aporte de biberones y en cuanto al volumen total de biberones en el día. Y en cuanto a comidas, al principio hay más biberones que comidas, pero luego eso se va a ir modificando de manera de ir disminuyendo los biberones, y en la medida que
el niño ya va incorporando mayor volumen en sus comidas y mayor frecuencia de comidas. Y también en esta etapa comenzamos a incorporar algunos alimentos aproteicos, por ejemplo algunas galletitas o algún pan, para que vayan conociendo ese sabor y también para que puedan aceptar otras texturas. La siguiente, por favor. En cuanto a la instrucción de la dieta, por supuesto siempre nos manejamos con un instructivo escrito, donde consignamos la cantidad de miligramos de fenilalanina y tirosina que vamos a alcanzar a lo largo del día, o que es el objetivo alcanzar a lo largo del día. Les entregamos un listado de alimentos con el contenido de ambos aminoácidos, en principio una lista acotada a los alimentos que están incorporando en esos momentos, para luego irlo ampliando en la medida que el paciente va creciendo. Instruimos para que se haga un pesado de alimentos que nos da más certeza en cuanto al aporte. Les entregamos ejemplos de menúes para que vean cómo distribuir los alimentos a lo largo del día, y ir distribuyendo también el contenido de fenilalanina y tirosina a lo largo de todo el día, como decía. Y también los instruimos acerca de la elaboración de registros diarios que para la práctica cotidiana son muy importantes a la hora de venir a los controles, para poder ir ponderando cuál es el aporte recibido. Y a las familias les sirve para controlar, no excederse o no quedarse corto en ese aporte. La siguiente, por favor. Esto es un pantallazo, digamos, de la categorización de los alimentos de acuerdo al contenido en proteínas. Aquellos que, obviamente, en la primera columna están aquellos que tienen un alto contenido en proteína, por lo tanto están excluidos de la dieta. Aquellos en el medio vemos los que tienen un bajo contenido en proteínas, pero se deben contabilizar, que no tienen tan alto contenido en proteínas, pero obviamente hay que ponderar la cantidad de ingesta. Para finalizar con aquellos alimentos que o no tienen proteínas, por lo tanto son libres, y aquellos que tienen un muy bajo contenido en proteínas. La siguiente, por favor. Esto es así un listado de distintos grupos de alimentos y el contenido de fenilalanina más tirosina, como para tener a trazo grueso cuáles son los contenidos de estos aminoácidos en los distintos grupos de alimentos. El listado que nosotros le entregamos a las familias es más ampliado y tiene más cantidad de alimentos, pero esto es a modo de pantallazo para que observen la cantidad de fenilalanina y tirosina que tienen los alimentos. La siguiente. En cuanto a los sustitutos proteicos, que como ya vine remarcando, son imprescindibles a lo largo de todo el tratamiento de esta patología, tenemos distintos tipos de sustitutos proteicos disponibles hoy día en el mercado. En primer lugar, tenemos los que son fórmulas completas, o sea que están diseñadas con componentes como hidratos de carbono, todos los aminoácidos, exceptuando obviamente la fenilalanina y la tirosina, tienen aporte de grasas también, y están suplementados con vitaminas y con minerales. Y están diseñados para distintas etapas de la vida, para lactantes, para mayores de 1 año, para niños más grandes, adolescentes y adultos. Y tenemos otro grupo de sustitutos proteicos que no los llamamos fórmulas porque no son completas, o sea, no los llamamos fórmula completa, solo tienen los aminoácidos, o sea, todos los aminoácidos menos los aminoácidos ofensores, están suplementados con vitaminas y minerales y también están diseñados para distintas etapas de la vida. Para el caso que nos ocupa, este caso clínico que estamos presentando, y durante la lactancia y, digamos, el primer año de vida, vamos a utilizar las fórmulas, preferimos utilizar las fórmulas completas, ¿sí? Porque, como les decía antes, la fórmula completa
más o sea, el sustituto proteico completo más la fórmula de inicio, en los 6 primeros meses de vida nos alcanzan para hacer un aporte calórico adecuado. La elección de un sustituto proteico sobre otro depende obviamente de la edad del paciente, de la disponibilidad, y entonces vamos a ir eligiendo de acuerdo a cada caso en particular y a estas condiciones el sustituto proteico que tenemos disponible. La siguiente. Creo que seguís vos. Bueno, y ahí hacemos un salto hacia los 3 años. Esto es con la intención de mostrarles que, bueno, fueron apareciendo complicaciones a lo largo del tiempo. Este paciente comienza a tener mala adherencia a las indicaciones de la dieta, un regular progreso de peso primero y después esto repercute más adelante en la talla. Bueno, al venir de tan lejos venía de manera irregular, faltaban los controles y la mamá siempre se justificaba diciendo que también la obra social no le daba los insumos necesarios para poder cumplir bien con este tratamiento de manera efectiva. Entonces, como podemos ver en esta curva, a partir de los 3 años empieza a haber incluso hasta descenso de peso con cruce de percentilos, y esto repercute más adelante en la talla. Bien, entonces, acá le quería comentar que este paciente tiene una ecografía hepática solamente con un finamente heterogéneo el hígado, pero en este control empiezan a aparecer nódulos, múltiples nódulos, un nódulo dominante de 4 milímetros en el segmento 8, y otro problema que tenía, que también lo vamos a comentar más adelante, que tenía un aumento progresivo de urea. Entonces, ahora sí viene la pregunta, que es la siguiente. Ante la aparición de estas lesiones hepáticas, ¿qué conducta tomaría en primer lugar? La primera opción dice control en 6 meses con nueva ecografía para comparar lesiones. La 2, solicitud de alfa-fetoproteína. La 3, solicitud de succinilacetona. Y la 4, biopsia por punción guiada por ecografía para hacer citodiagnóstico. La mayoría votó entonces biopsia por punción guiada por ecografía para citodiagnóstico. Vamos a ver todas las opciones. La primera decía control con nueva ecografía. Sí, quizá es así, que de hecho el pilar fundamental para cuando uno detecta lesiones hepáticas es pedirle un laboratorio, como les conté recién, con alfa-fetoproteína, y además hacer una imagen comparativa, ¿sí? El tiempo, eso lo determina cada experiencia que uno tenga en cada lugar y con los pacientes, porque no está definido en ningún lado. Pero bueno, recuerden que 6 meses es el tiempo para monitoreo, así que es incorrecta porque 6 meses es bastante. Solicitud de alfa-fetoproteína, como les conté recién, es un biomarcador de hepatocarcinoma, la alfa-fetoproteína, y queremos saber entonces cuál es la tendencia, compararla con la anterior, si aumentó, si no está disminuyendo lo adecuado, entonces ahí esto nos va a servir, las 2 opciones para poder tomar conducta. Y la biopsia por punción, guiada por ecografía, es un procedimiento riesgoso si uno está pensando que el paciente tiene hepatocarcinoma, porque puede generar una siembra metastásica cuando está tomando la biopsia, así que esa opción, esa posibilidad se aleja. Después lo vamos a discutir, si quieren, lo podemos charlar en la sección de preguntas. Bien. Entonces, como les comentaba, la respuesta correcta es la solicitud de alfa-fetoproteína. Y la succinilacetona, recuerden que tiene que ver con compliance, con la adherencia a la NTBC. Bien, entonces acá hay una especie de algoritmo que repasa un poco lo que acabo de decir recién. Hay que solicitar entonces alfa-fetoproteína e imágenes cuando encontramos una lesión hepática, un nódulo hepático, para poder estudiarlo de manera efectiva. Entonces, si esta alfa-fetoproteína aumenta o no disminuye adecuadamente, como una espera dentro del primer año del tratamiento con NTBC,
Y además tenemos unas imágenes comparativas, que la técnica que vamos a utilizar, que puede ser ecografía, tomografía, resonancia, eso también va a depender de cada centro, la experiencia de cada centro. Siempre de elección es la ecografía con transductores de alta resolución y con Doppler. Pero bueno, algunos centros dicen que cuando uno detecta un nódulo hay que hacer una resonancia, porque esto discrimina mejor los tejidos. Pero bueno, recordemos que la resonancia requiere anestesia, requiere sedación, que como la tomografía, así que son estudios más complejos de hacer, ¿sí? No están disponibles en todos lados. Entonces, cuando vemos cambios en las imágenes con respecto al anterior, o nódulos que tienen 10 milímetros, esto nos tiene que llevar a solicitar la evaluación por el equipo de trasplante hepático. Bien, lamentablemente no hay ninguna imagen que diga es un hepatocarcinoma, y hacer esto en forma automática, sino que hay que combinar criterios y bueno, tener en cuenta, por supuesto, cuando se inició el tratamiento con NTBC, que para casi todos nuestros pacientes lamentablemente es tardío. Bien, y comentándolos un poco la parte bioquímica, a los 4 años, ahí les muestro un laboratorio que, bueno, con un medio interno que es normal, una creatinina de 0,5, una urea de 83, un estado ácido base normal, una densidad urinaria de 1020, y como podemos ver en el 2014 este paciente tenía ureas bases normales para su ingesta proteica, 16, 12, con una creatinina también normal, y a partir de enero del 2015 empieza a haber aumento progresivo de urea. Bien, entonces la urea no solamente no es un marcador primario de función renal, va a tener que ver, como dije recién, con la ingesta proteica, con la integridad hepática, pero igual de todos modos nosotros queríamos saber si subyacentemente no había algo renal dando vueltas. Entonces consultamos con nefrología, le solicitó una proteinuria y una microalbuminuria, una reducción tubular de fósforo que dio 94% y un clearance de creatinina de 119. Y ahí viene la última pregunta de esta charla, y es la siguiente: ¿a qué se debe este aumento? ¿Qué les parece? ¿A qué se debe este aumento progresivo de urea? ¿No? Tengamos en cuenta el contexto del paciente que les comenté. La primera opción dice disminución del filtrado glomerular. La segunda, contracción de volumen, es una necrosis tubular aguda por falta de ingesta de líquidos. La tercera, catabolismo. Y la cuarta, alta ingesta proteica. Muy bien, estuvieron repartidas la 1 y la 4, 39% disminución del filtrado glomerular y 43% alta ingesta proteica. Bien, disminución del filtrado, ahí vimos recién que en clearance de creatinina para esta paciente, de hecho tiene una creatinina normal, así que esta no era la causa de aumento de urea, pero bueno, podría haber sido. Estos pacientes tienen compromiso renal a largo plazo. Contracción de volumen por falta de ingesta, en realidad es una de las posibilidades que uno baraja, tiene una densidad urinaria normal, pero bueno, puede ser correcta también. Alta ingesta proteica, bueno, este paciente al revés, en realidad lo que estaba sucediendo era que recibía un aporte, por eso había bajado de peso y la talla estaba deficiente, así que más que nada lo que pasaba era que recibía un hipoaporte, y nuestra hipótesis era que el paciente estaba catabólico, que tenía el catabolismo estaba relacionado con un catabolismo proteico excesivo. Entonces lo que hicimos con este paciente fue internarlo para poder definir esta situación, para poder monitorizar de cerca la dieta, ver por qué motivo las cosas no estaban funcionando, y también con esto que les contaba recién, pusimos un flujo de glucosa para ver si esto descendía, y también tenía que ver un poco
esta falta de ingesta de líquidos también, ¿no? Que en realidad iba a hacer doble efecto, iba a hidratarlo y por otro lado disminuir el catabolismo. Bien, entonces ese fue el abordaje que hicimos un abordaje interdisciplinario durante la internación, que eso nos va a contar un poquito ahora. Gracias, Vero. Bueno, en la consulta que le hacemos a continuación, no traen unos registros muy imprecisos, la mamá aporta datos muy incompletos e inconexos, y de acuerdo al recordatorio alimentario, que no es demasiado confiable, estimamos que estaba recibiendo unas 45 kilocalorías por kilo, que estaba recibiendo unas 360 miligramos de fenilalanina más tirosina para una indicación en ese momento de 600 miligramos de la suma de ambos aminoácidos, y también con muchos signos de preguntas, como ven acá, estimamos que recibía 1 gramo de proteína por kilo como sustituto proteico, pero con muchísimas dudas, era muy errático el relato de la madre. Se constata que la madre no está cumpliendo con las indicaciones, hay frecuentes y constantes transgresiones, no está realizando ningún tipo de conteo de fenilalanina y tirosina, más remotamente el uso de la balanza directamente sería utópico en este caso, pero ni siquiera porciones o medidas. No utiliza ningún tipo de alimento proteico, ni comercial ni casero. Entonces se decide la internación, como decía, para el seguimiento clínico. La siguiente, por favor, Vero. Entonces ahí se decide hacerle soporte enteral para garantizar el aporte tanto de calorías como de proteínas. También lo que fuimos haciendo a lo largo de la internación fue valorar la ingesta real y tratar de hacer la reinstrucción de la dieta esperando que no cayera en saco roto. La siguiente, por favor. El soporte nutricional se hizo por bolos o por gavage en 6 tomas de 200 centímetros cúbicos y nos aseguramos de que por esta vía, dado que el niño estaba muy inapetente, nos aseguramos el aporte de un 70% de las recomendaciones de calorías, el 100% del sustituto proteico, ya que prácticamente no lo venía recibiendo, y el 50% de la fenilalanina más la tirosina. Y el otro 50%, por boca se ofrecieron alimentos con bajo contenido en proteínas para alcanzar esos 600 miligramos por día indicados, y la verdad que la aceptación era variable. Nos aseguramos estos aportes por medio del soporte nutricional. La siguiente, por favor. Se hizo la reinstrucción durante la internación. Se le entregó un nuevo instructivo para el conteo de fenilalanina más tirosina, ya que no contaba con ninguno en esos momentos. Se le hizo una planificación de menúes acorde a los hábitos y la disponibilidad de alimentos con los que los contaba, como para facilitarle ese conteo de la fenilalanina y la tirosina y ver si podía tener una mejor adherencia. Se los invitó a los talleres de educación alimentaria y cocina para darle más herramientas para la concreción de los menúes. Se volvió a recomendar el uso de la balanza. Se le volvió a destacar la importancia de los registros alimentarios y también la importancia de la adherencia a la dieta y cumplir con los controles, que no lo venía haciendo. Por supuesto que todo el equipo tratante, lo que veíamos y lo que fuimos viendo también en esta reinstrucción, era un alto grado de negación de la mamá hacia la condición del niño, y esto, digamos, no, se hizo bastante dificultosa esta reinstrucción porque era muy marcada esta negación de la madre. La siguiente, por favor.
Al alta continuamos con el aporte por sonda nasogástrica de la totalidad del sustituto proteico, y nos aseguramos también un importante aporte calórico con el agregado de módulos tanto de grasas como de hidratos de carbono. Y por boca se le indicó cubrir con los 600 miligramos de fenilalanina más tirosina, que era lo prescripto, 300 como fórmula de inicio, pero dentro de preparaciones o de infusiones, y 300 como alimentos. Otorgarle la fórmula de inicio era para poder aportar proteína de alto valor biológico. Esto aclaro que no es una práctica para nada habitual en esta patología, el vernos forzados a la colocación de una sonda para la administración del sustituto proteico no es lo común, pero dado que el consumo, la adherencia al consumo de la fórmula era tan errático y tan escaso, el chico tenía bastante resistencia a la incorporación por vía oral, de manera que nos vimos obligadas a dejar instalada la sonda para asegurar ese aporte de sustituto proteico y también las calorías, que ya que veíamos que venía teniendo ese déficit en el aporte. Creo que seguís vos, Vero. Sí. Bueno, como comentó Ara, empezamos también a trabajar los aspectos emocionales, la negación que tenía la mamá con la enfermedad. Así fue pasando el tiempo. Un año después, a los 5 años, nos llaman desde la provincia de San Juan, a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, porque el paciente estaba internado allá, porque había tenido convulsiones, habían sido vocales y después generalizadas, había tenido una maurosis previa, y 2 semanas antes de este cuadro de convulsión había presentado náuseas y dolor abdominal. Se le había instaurado un tratamiento, se había impregnado con difenidantoína a 20 por kilo y había respondido de manera satisfactoria. Se hizo una tomografía cerebral que era normal y un electroencefalograma donde no se veían focos ni paroxismos. Una semana después es derivado al hospital. Ahí puse un signo de pregunta en San Juan porque dijimos que este paciente es de Río Gallegos, pero la madre, el motivo por el cual estaba en otra provincia era porque la mamá se había mudado con él, se lo había llevado a la casa de unos parientes de ella. Entonces a la semana es derivado al hospital. Al ingreso, este paciente, el laboratorio estaba, tenía una urea de 24, una creatinina de 0,49, un hepatograma normal. Le llamaba la atención este sodio de 132, un poquito bajo, con un estado de base normal. Un laboratorio que tenía blancos elevados, 21.000 blancos, con una función renal también normal, con una glucemia de 81. Y bueno, por sorpresa, ahí el paciente ya estaba con su tratamiento instaurado, y por sorpresa, en el segundo día de internación, estando todavía en la guardia, detectamos que el paciente empezó a estar hipertenso y que el sodio plasmático había bajado a 126. Bien, se le hizo un ionograma urinario donde se veía que había una excreción de sodio aumentada por orina, de 216 equivalentes y de potasio con relación al potasio. Se hicieron ácidos orgánicos, esto es más adelante en la internación, donde no se veía presencia de isocinilacetona. La alfa-fetoproteína estaba en un estado igual al que tenía previo, 7,8. Entonces ahí nos empezamos a preocupar, no entendíamos qué era lo que le pasaba, y ahí tuvimos que agarrar bibliografía de los 90, porque lo que había ocurrido era que el paciente estaba teniendo una crisis neurológica secundaria a la suspensión de NTBC. Cuando interrogamos a la madre, había recibido efectivamente todos los comprimidos de NTBC. Indagando un poco más,
nos dice que no, que cuando estuvo con el papá había comprimidos que sobraban y que le parecía que no se había tomado. Y bueno, el relato era bastante confuso. Pero bueno, sacamos bibliografía junto con el doctor Eiroa de los años 90 y nos pusimos a leer estos casos de crisis neurológica. Este es un artículo antes del NTBC, pero después hay muchísimos casos reportados por suspensión del NTBC después de su introducción. Y esto es causado, las crisis neurológicas son muy parecidas a la porfiria. Esto es causado, recuerden, por la circulación de la succinilacetona, que lo que hace es inhibir la porfirinogenosintasa y acumular ácido deltaminolebulínico de la misma manera que ocurre con las porfirias agudas intermitentes. Y esto genera entonces un cuadro similar al que tenía este paciente. ¿Sí? Entonces decimos, pero qué raro, no tenía succinilacetona en la orina que habíamos visto, pero bueno, después retrospectivamente vimos que la habíamos tomado días después de que el paciente esté parcialmente tratado, que se haya reanudado el tratamiento porque dejó de tener dolor abdominal y vomitar. Y acá hay una breve descripción de las crisis neurológicas en tirosinemia. Me parece importante remarcarlas más que nada para los pacientes que estén tratando y que quizá tienen algún signo gastrointestinal y no estemos seguras de la confianza a la NTBC. Presentan entonces principalmente síntomas disautonómicos como es la hipertensión. La hiponatremia se debe a la inhibición de la succinilacetona a nivel del túbulo, a nivel del transportador de sodio en el túbulo proximal. Además, estos pacientes tienen un dolor neuropático con disestesias. Puede haber dolores en los miembros inferiores, en el abdomen. Puede haber parálisis, incluso parálisis diafragmática, que lleva a este paciente a la ventilación y tiene una alta mortalidad. ¿Sí? Entonces, como les conté recién, se parece mucho a esta crisis de porfiria. Se puede confundir con un Guillain-Barré porque es una polineuropatía ascendente. O sea que, por lo tanto, cuando uno piensa de estos pacientes, porque al principio que tuvo convulsiones, pensar en estos pacientes que la epilepsia quizá no es lo más frecuente como diagnóstico en un paciente con tirosinemia, sino que esta convulsión fue sintomática, secundaria, puede haber sido por la hipertensión que tuvo al principio que no se pesquisó, o por esta hiponatremia que a veces queda enmascarada cuando uno pone correcciones y planes de hidratación. La principal causa de convulsiones en estos pacientes es la hiponatremia sin duda, y la hipertonía también es muy marcada y también puede simular una convulsión. ¿Sí? La fisiopatología está dada por la desminimización de los nervios periféricos, hay una degeneración axonal y también puede haber alguna disfunción neurológica. Esto sin duda es una urgencia metabólica. Nuestros pacientes tienen una carta de emergencia para poder alertar a los pediatras más que nada de la aparición de estos cuadros en el caso de que el paciente deje de recibir el NTBC por diferentes motivos. ¿Y cómo tratamos estos pacientes? Entonces, ¿de qué manera los tratamos? Si va a ser sintomático, la hipertensión se trata con antihipertensivos, la hiponatremia le vamos a las correcciones correspondientes, el dolor con analgésicos, incluso pueden llegar a requerir morfina, el dolor es neuropático y excesivo, y bueno, por supuesto las medidas de soporte, pero lo fundamental es por supuesto reanudar el NTBC. Bien, ahí la dejo ahora que continúe con el caso clínico. Esta consulta fue en forma ambulatoria a unos 5 meses de este cuadro que nos refería Verónica. De la consulta se desprende que estuvo al cuidado del padre en Río Gallegos desde febrero, o sea, desde hacía más de un mes, que continúa con la sonda nasogástrica para administrar la fórmula. El papá realiza preparaciones con la harina proteica. Entonces, como está en ese momento al cuidado del padre, se lo instruye al padre en el conteo de fenilalanina y tirosina, se lo muestra bastante proclive a tomar las indicaciones y se lo ve comprometido,
pero manifiestan, tanto la mamá como el papá que vinieron juntos a la consulta, que va a vivir en Formosa con su madre, que no va a permanecer con su papá en Río Gallegos. La siguiente, por favor. 2 meses después, viene a la consulta con su mamá, continúa con mala adherencia, con mala actitud alimentaria, y en forma ambulatoria ya se le coloca la sonda nasogástrica y se le indica el 75% del aporte calórico y todo el sustituto proteico por esta vía. Y se le da intervención a la Dirección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, quien decide que el niño viva al cuidado de su padre y hermanos mayores en Río Gallegos. La siguiente, Vero, por favor. Bueno, el papá se hace cargo del tratamiento, viene a las consultas, se realiza instrucción sobre la dieta al padre, o sea, se continúa esa instrucción que habíamos empezado unos meses atrás. Y en controles posteriores se constató una mejora en el cumplimiento de las pautas, incrementando la adherencia, aunque el niño continúa siendo muy selectivo y con preferencia por alimentos farináceos. Vero, te dejo para el cierre. Bueno, y como podemos ver en estas curvas de crecimiento a lo largo del tiempo, mejora radicalmente cuando se cambia de cuidador. El papá cumple efectivamente con el tratamiento. Así que, y les quería comentar algo muy breve sobre la evaluación psicométrica de este paciente, que hicimos la primera a los 7 años y otra hace poquito a los 10 años. Como comentaba Hernán al principio de la charla, medir solamente coeficiente intelectual no es suficiente en estos pacientes, hay que tener en cuenta de tomar otros test psicométricos para poder evaluar más que nada funciones ejecutivas. Entonces, como podemos ver, este paciente tenía un nivel intelectual limítrofe, se había hecho un WISC-5 y había dado alrededor de 70 a 76, y se evaluó también los aspectos atencionales donde se veía un compromiso leve, esto fue a los 7 años. Más adelante, ya era más evidente que tenía un compromiso más importante de la atención, y esto se vio verificado con estas pruebas, donde pasó a tener un compromiso moderado, ¿sí? Como les decía recién, el CI permaneció exactamente igual, y se hizo un abordaje con psicopedagogía, con una integración escolar, con adaptaciones curriculares para que pueda continuar con sus estudios. Bien, y para terminar, para ir cerrando esta charla, bueno, nada, por todo el caso clínico que les mostramos, las dificultades que uno tiene para diagnosticar estas enfermedades, y siempre es importante alertar a los pediatras acerca de las manifestaciones clínicas que pueden tener, porque es fundamental el tratamiento temprano de estos pacientes, le cambia la sobrevida en la etapa aguda, y también, como vimos recién, modifica las complicaciones a largo plazo, ¿sí? Como contó Ara y como contamos recién, a lo largo de todo este caso clínico, las dificultades que tenemos con estos pacientes en la adherencia no solamente se aplican a este paciente, sino a la mayoría de los pacientes que seguimos. Una de nuestras hipótesis es que estos pacientes no lucen bien, no tienen mayores complicaciones a pesar de que tienen un regular control metabólico. El único problema que pueden tener es si dejan de tomar NTBC, ahí sí tienen una crisis, pero si no, estos pacientes no tienen descompensaciones metabólicas. Así que nos impresiona eso, que puede ser la falta de adherencia importante que tenemos en estos pacientes, y bueno, en el resto por las dificultades, por supuesto, de estas enfermedades para poder sostenerlo en el tiempo. Muy importante monitorear a largo plazo para monitorizar las complicaciones, principalmente el hepatocarcinoma, y bueno, también ser consultado en un centro de trasplante en caso de que aparezca algún signo de hepatocarcinoma. La importancia de la evaluación psicométrica amplia, y eso es todo lo que tenía para contarles de este caso clínico. Muchas gracias. Ahí están nuestros correos si nos quieren enviar alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las excelentes exposiciones. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Tenemos el primero, es Alejandro Wouman, que quiere hacer una pregunta en vivo. ¿Estás, Alejandro? Hola, sí, buenas noches. Gracias a ViLife, gracias
ahí a los disertantes, la verdad que excelente charla. Hernán, particularmente tenía una pregunta para hacerte. Este paciente, bueno, no movilizó las transaminasas y sin embargo tiene una coagulopatía severa, ¿no es cierto? Bueno, mi duda era, como hepatólogo pediatra, como gastro, ¿no? ¿Cuál es la causa fisiopatológica de esta coagulopatía o insuficiencia hepática, ¿no es cierto?, que presenta el paciente. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por tu pregunta. Hola, Hernán. Bueno, sí, no sé, para todos en general, lógicamente es un red flag ver un paciente que tiene falla hepática con transaminasas normales o ligeramente elevadas, ¿no? Y digamos, en nuestra jerga, digamos, eso es orientador de alguna enfermedad metabólica. Particularmente en la tirosinemia, los mecanismos de daño hepático son dos. El más conocido, estudiado in vitro y demás, es, como dije antes, malelil acetoacético y fumaril acetoacético como generadores e inductores de apoptosis, pero que yo creo que tiene mayor preponderancia y es el que puede explicar estos mecanismos. Tiene que ver con que estos dos metabolitos también lo que generan es un down regulation en todas las vías metabólicas a partir de una disminución de la expresión de los genes involucrados en todos los procesos hepáticos. Esto está estudiado en ratones y se cree que es como si fuera un mecanismo adaptativo para que la célula no muera. Justamente por eso es que no hay una liberación masiva de transaminasas, pero sin embargo estas células son disfuncionales. Entonces, en resumen, hay una menor expresión de la mayoría de los genes que tienen que ver con estas vías metabólicas que vos mencionaste, y eso genera la disfunción expresada en estos parámetros bioquímicos que vos contaste. No sé si logré más o menos explicarte, por lo menos lo que se sabe hasta hoy. Perfecto, sí, Hernán, la verdad que es interesante poder arribar bien en profundidad, ¿no es cierto?, a la causa, ¿no? Porque si uno se plantea que hay una lisis del hepatocito, las transaminasas se elevan, ¿no es cierto?, pero sin embargo aquí están totalmente normales o ligeramente movilizadas, como sabemos en esta enfermedad, pero en este paciente ni siquiera movilizadas, ¿no? Así que, como vos lo decís, probablemente sean rutas metabólicas relacionadas a los factores de coagulación, ¿no es cierto?, que en definitiva se traducen en una coagulopatía severa. Sí, también hay menor síntesis de albúmina y no solo, no solo es la coagulación, sino posiblemente en otras vías metabólicas que para cualquier paciente con movilización masiva de transaminasas nos estaría hablando de una disfunción masiva generalizada por lisis, que como vos decís acá, se debe a la selectiva inhibición de algunas de las vías metabólicas. Perfecto. Tenemos ahora la pregunta de Florencia Barrera. ¿Estás ahí, Florencia? ¿Florencia? ¿Está por ahí? Hola. Ahí va. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Quería agradecerles primero, estuvo muy interesante. Y quería preguntar cómo se maneja en el caso de los lactantes, la lactancia materna, cuando los pacientes, cuando se les indica el pecho materno, si se les hace alguna aclaración de cuánto tiempo pueden tomar, cuántas veces al día, cómo se hace para regular la toma del pecho y si se estima, digamos, qué aporte tiene de aminoácidos de fenil y de tirosina. Sí, ante todo lo que hay que aclarar es que si vamos a utilizar lactancia materna, que por supuesto es lo ideal, vamos a tener que monitorear muy de cerca, ¿no es cierto, Hernán? Digamos, los parámetros bioquímicos en el paciente. En general lo que se puede hacer es manejar como en la PKU, primero ofrecer la toma del sustituto proteico y luego ofrecerle pecho, porque ya sabemos que si ya tomó una cantidad
de sustituto proteico no va a tomar digamos, lo que sería una mamada completa. De esa manera podemos ir regulando, pero es muy importante hacer los controles para nosotros saber si estamos pisando en firmes y cuánta fenilalanina y tirosina está recibiendo por esa vía. No sé, Hernán o Vero, si ustedes quieren aclarar algo más. Sí, digamos, yo creo que la diferencia con fenilcetonuria es que uno puede partir en fenilcetonuria de un volumen conocido que el chico toma inicialmente cuando está ayunado del aminoácido que no recibe, y entonces lo que hace después es trasladar ese volumen al pecho. Acá esa posibilidad no se da porque no es necesario ayunar al paciente en general tanto tiempo, entonces no tenemos ese conocimiento. Lo que sí que es, digamos, es más práctico que otra cosa. Uno hace un aporte calculado a expensas de teoría, la composición nutricional de la leche materna, y en base a eso va ajustando según los controles. Digamos, puede subir o bajar el aporte de acuerdo al control metabólico del paciente. Esa es la situación más real. Ahora, es verdad que uno siempre intenta ofrecer esto, pero en la práctica pocas veces lo hemos hecho, a diferencia de fenilcetonuria que lo hacemos siempre. Y esto tiene que ver también con que en general el estado clínico del paciente al momento del diagnóstico es malo, No, digamos, suele ser malo. Exacto. Gracias. Tenemos pregunta de Claudia Fraga. Hola, buenas noches. No sé si se escucha. Hola. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles y felicitarlos. Bueno, gracias por compartir estas experiencias con todos nosotros, siempre son tan útiles. Me encantó el webinar. Quería hacerles dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el uso de glicomacropéptido en tirosinemia. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su posición al respecto? Y en el caso de que piensen que es una alternativa que se puede considerar, si ustedes creen que sucedería un poco lo que pasa con fenilcetonuria, que se usa bastantes veces combinado con fórmula de aminoácidos, o si piensan que habría más situaciones en las que se puede usar en forma exclusiva. Bueno, yo si querés te ensayo una respuesta. En mi opinión, en esta patología necesitamos un control, como vimos, sobre todo por este compromiso cognitivo que tienen los pacientes a largo plazo, del aporte de tirosina muy estricto. Y yo creo que si uno pudiera dar el aporte de cualquier manera, está perfecto, pero me parece que si bien mejoraría la adherencia al tratamiento, porque sabemos que se reciben mejor, son más palatables y demás, el control metabólico no creo que sería subóptimo en base solo, exclusivamente. Veo el gato que pasa por atrás, lo vieron todos, pero bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, a diferencia de fenilcetonuria, el componente plasmático respecto a los niveles de tirosina puede generar efectos adversos también. Entonces, la verdad no lo usamos nunca hasta ahora y no lo habíamos considerado como una opción terapéutica. Ok. Incluso pensando en los casos en los que hay justamente suelen tener este déficit de fenilalanina, que no es un déficit. Uno se pregunta cómo no cubren la fenilalanina con lo fácil que es en realidad de cubrir. Pero bueno, un poco por eso. Bueno, la verdad que ese es un buen punto porque el mecanismo exacto de por qué los pacientes tratados con NTBC, algunos tienen déficit de fenilalanina, no se conoce con precisión. Hay algún mecanismo ahí que no está del todo aclarado, pero sí, es un punto a considerar. Okay. Me parece que el principal problema tiene que ver con que acá vos, si aportás fenilalanina, aportás tirosina también, en definitiva, que en fenilcetonuria eso no pasa, donde la tirosina es un aminoácido esencial. ¿No? Eso es la principal diferencia en las dos patologías y donde me parece que esa es la razón por la cual uno usa una estrategia diferente. Ok, perfecto. La segunda pregunta, no sé si la hago
sí, la hago ahora, directamente, así ya después pasan a otro. Me quedé pensando en todo el mecanismo que explicaste, Hernán, del transporte de aminoácidos neutros a través de barrera hematoencefálica y cómo impacta este desbalance en la función cognitiva. Y justamente otra vez se me ocurrió pensar si los aminoácidos neutros podrían eventualmente en ciertos pacientes colaborar en mejorar ese desbalance que tienen a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, ahí la respuesta me parece que un poco más precisa. El problema que tenemos es que en el plasma, la tirosina alta genera síntomas. En el caso de la fenilalanina eso no pasa, y entonces vos podés dar otros aminoácidos y no importarte demasiado lo que pasa. Porque el objetivo es tratar de competir en la barrera, digamos, y que ingrese menos fenilalanina al sistema nervioso central. Si uno intenta la misma estrategia con la tirosina, debería dar tirosina también. Y el problema con eso es que, como te digo, los síntomas del aumento de la tirosina en plasma, por más que en el sistema nervioso estén disminuidos, por más que consigamos eso, generan problemas y eso no es posible. Ok, gracias. Tenemos ahora pregunta de Ana Adamo. ¿Estás, Ana? Ana. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Ahí sí. Se fue. ¿Está silenciada, puede ser? No, yo la veo que estaba como ahí presente y ahora no está desconectó. más. Se desconectó o algo pasó. Bueno, ahí se la voy a está de vuelta. No, ahí está de vuelta. Ahí está. Bueno. Ahí estoy. No, la pregunta es, ¿se sabe el mecanismo por el cual estos chiquitos tienen niveles tan altos de alfa-fetoproteína postnatales? Porque después uno puede entender que el aumento de alfa-feto es marcador del carcinoma, pero el porqué de ese aumento postnatal, ¿se conoce el mecanismo? El aumento fisiológico, ¿a eso te referís? Pacientitos, ese valor de 500.000 que vos mencionaste de este paciente como patognomónico de la tirosinemia tipo 1, ¿por qué? ¿Por qué permanecen tan elevados estos niveles? Yo desconozco el mecanismo, no sé si se sabe, si... Sí, eso tiene que ver con que esta patología lo que genera son nódulos de regeneración. Eso que vimos en las ecografías que al principio tenía nódulos, no son hepatocarcinomas, sino en realidad estos pacientes son mosaicos de células que sufren un proceso de corrección del defecto genético propio. Es muy interesante después de analizarlo en detalle, pero entonces coexisten en el mismo hígado células que tienen la disfunción enzimática original por la patología y otras que se corrigen. Eso genera la presencia de estos nódulos de regeneración hepática, porque justamente el mecanismo que expliqué antes, que la célula no termina muriendo y entonces, si bien reduce todos sus procesos, persiste y sobrevive. Y lo que está claramente, por lo menos reportado en la literatura, yo no desconozco el mecanismo intrínseco, pero está vinculado a la regeneración permanente de hepatocitos. Eso también pasa en otras patologías que también tienen esto, por ejemplo, algunas patologías infecciosas, como por ejemplo el citomegalovirus, donde también ocurre la regeneración hepatocitaria. Ahora, esto no estaría vinculado al riesgo de hepatocarcinoma, porque el riesgo de hepatocarcinoma disminuye con el tratamiento, lo cual baja los niveles con el tratamiento temprano, bajando los niveles de succinilacetona. Pasaría por otro lado, ¿no es cierto?, el riesgo del hepatocarcinoma y no estaría vinculado con este aumento inicial de la alfa-feto. No, el alfa-feto es un marcador, no tiene un rol tóxico asociado. O sea, en un primera instancia lo utilizamos como marcador de respuesta al tratamiento en términos de disminución de estos nódulos de regeneración que ocurren cuando uno lo trata con NTBC. Entonces, eso lo que debería suceder es que ese nivel alto
por los nódulos permanentes, comenzaría a bajar. Y luego en la evolución, sí, el aumento de la alfa-fetoproteína Ahí es marcadora. Está marcadora de hepatocarcinoma. Y la susceptibilidad al hepatocarcinoma podría estar vinculado con un efecto mutagénico de los metabolitos tóxicos que se acumulan, ¿no? Y obviamente succinilacetona, bueno, fumaril acetoacetato también. Sobre todo, sí. Sobre todo. Sí, eso está estudiado en modelos de ratón. Y lo que está claro también es que anteriormente se creía que era solo la exposición generaba el riesgo oncogénico, pero ahora se sabe que exposiciones muy tempranas y precoces que gatillan el mecanismo oncogénico muchos años después. O sea, no es inmediato, por eso la importancia del inicio temprano del tratamiento. Exacto, esa es la diferencia. Bueno, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias. Tenemos ahora pregunta de Dolores Crespo. ¿Estás por ahí, Dolo? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, gracias Dani por la invitación y felicitar el equipazo que tienen. La verdad que para mí son referentes y han sido referentes durante muchísimo tiempo. La pregunta era para mi colega Ara, si a partir del año están manejando las dietas simplificadas en proteína. Gracias, Dolo, por la pregunta. No las estamos utilizando. El conteo, seguimos utilizando el conteo por miligramos de fenilalanina más tirosina, o sea que son dos los aminoácidos que hay que restringir y es más seguro el método tradicional. Perfecto, muchísimas gracias, Ara. Un placer nada. Y bueno, por último tenemos una que, bueno, el espectador es anónimo, pero bueno, la quiero leer porque todas las preguntas son importantes. Dice, ¿cómo hacen el ajuste del tratamiento del NTBC? ¿Adecuando solo la dosis al peso o también cuantificando succinilacetonas y NTBC? En caso de medirlo, ¿lo hacen juntos en gota de sangre o por separado? Bien. Bueno, ahora te dejo, Vero. Solo tengo para decir antes que Vero lo explique, es que hay una respuesta ideal, que es el dosaje del NTBC en plasma, que no tenemos acceso en nuestro medio para eso. Nosotros en nuestro medio lo hacemos a partir de medir los ácidos orgánicos en orina de manera semi-cuantitativa. La verdad que tenemos buena sensibilidad a partir de esta técnica y lo vamos calculando de esa manera. En general los pacientes rondan 1 miligramo por kilo día, a veces un poco menos, y con eso tiene inhibida la succinilacetona y con eso nosotros consideramos que el tratamiento, la dosis de la NTBC es la correcta. Estamos empezando a ensayar, a hacerlo en gota de sangre, pero bueno, estamos comenzando recién. Pero bueno, como dice Hernán, lo ideal sería poder medir las condiciones del NTBC, porque de hecho está reportado que estos pacientes requieren una dosis mucho menor, y son dosis seguras, digo, hasta la mitad de esa dosis, 0,5 por kilo, pacientes más grandes. Y un dato extra al cual tenemos acceso nosotros en el hospital, que no está montado por esta enfermedad, sino por la intoxicación por plomo, es la determinación de la actividad de la enzima que mostró Verónica, que mostré yo antes, que está inhibida por la presencia de succinilacetona. Eso es muy sensible, tiene un valor numérico que no podemos evaluar fácilmente y conocer si esta enzima está inhibida o no, y es una manera indirecta de conocer si los niveles de succinilacetona están bien o hay que bajarlos más. Para el otro lado del ajuste del tratamiento, eso sí, no tenemos manera de saber si la dosis no está siendo excesiva. Para eso únicamente es el dosaje. Buenísimo. Bueno, no me queda más que agradecerles al doctor Eiroa, a la doctora Bindi, a la licenciada Cresta por la excelente exposición. Realmente me quedaría horas escuchándolo, pero me van a matar el resto de los oyentes porque se hace muy tarde, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, que no los estoy viendo, pero están ahí presentes siempre. Y bueno, que tengan buenas noches y nos vemos el 30 en la próxima charla con la Fundación Endocrinológica Infantil. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos.